Vamos a ver en la unidad 2, que tiene que ver con la gestión y reducción de riesgos a desastres hídricos. Ahí está el contenido temático. Cabe aclarar que tenemos la suerte de tener este contenido curricular en la materia. Fue aprobado hace un par de años ya, eh, y cada vez está siendo más necesario que la formación de los ingenieros tengan estos temas de gestión de riesgos, ¿sí? Así que esto va a ser un puntapié inicial seguramente para su desarrollo profesional, porque los desastres cada vez están siendo más frecuentes y más necesario la intervención de nuestra disciplina en estos temas. En primera instancia vamos a desmitificar un conocimiento general que establece que los desastres, siempre se dice los desastres naturales, y en realidad los desastres no son naturales, ¿sí? Siempre hay una intervención antrópica eh, en la causa y en el efecto. Entonces, eh, vamos a empezar a definir brevemente y después más en profundidad qué entendemos por desastre, qué entendemos por riesgo, ¿no? El desastre es la consumación de un proceso peligroso, ¿no? Una amenaza, que genera condiciones de riesgo en la sociedad, ¿no? Entonces, el desastre es la manifestación del riesgo, dado por un daño económico en bienes o personas, ¿no? Pueden ser eh, en cantidad de víctimas fatales o de heridos, en lo que se mide el efecto del desastre. Podemos decir que un desastre es un riesgo no manejado, ¿no? La materialización de esta amenaza, de este peligro latente, y este peligro está detonado por un evento externo, y acá donde viene la confusión. Ese evento puede ser netamente natural, por ejemplo, un sismo o una erupción volcánica. Ahí el hombre no tiene intervención en ese evento externo. Están indicadas las epidemias, algunas, los huracanes, ¿no? Condiciones hidrometeorológicas de cierto nivel regional en las que el hombre no tiene incidencia. Entonces ahí estamos sí hablando de, un, de una amenaza natural. Pero también están las socionaturales, por ejemplo, una deforestación o una práctica agrícola que crean condiciones eh, ante las cuales sufren consecuencias ante un evento natural. Por ejemplo, una inundación. Una inundación es el efecto que causa un evento natural de ciertas características, pero de no haber estado las condiciones socioeconómicas determinadas, la inundación no se produce. Entonces se denomina socionatural porque tiene esas dos fases, ¿no? También están en este grupo las sequías, algunas epidemias, y finalmente podemos diferenciar las que son netamente antrópicas. Por ejemplo, un accidente industrial, un derrame puntual eh, de algún agente tóxico, de algún hidrocarburo, etc. La contaminación agrícola, por ejemplo, la contaminación de suelo, una contaminación atmosférica por una pluma contaminante de una industria, por ejemplo, son antrópicas, ¿sí? Luego podemos clasificar estos tres grupos, los podemos agrupar, la natural y la socionatural, en una columna. Podemos identificar eh, los hidrometeorológicos, por un lado, relativos a condiciones climáticas, por ejemplo, huracanes, ciclones, tifones, trombas,
Estos 4 tienen que ver con tormentas tropicales, ciclónicas. En general son todos ciclones. El nombre cambia en función de la región, y si se da en el mar o si se da en el continente. Acá también se incluyen las inundaciones, les dije, son socionaturales, lo vamos a ver más adelante. Estas inundaciones pueden ser fluviales, es decir, un río que desborda y afecta, por ejemplo, campos productivos, o puede ser una inundación urbana, como la que solemos tener acá en Mendoza, cada vez con mayor frecuencia, y no por un aumento del evento meteorológico en sí, aumento de la tormenta, sino por un cambio en el uso del suelo, y ese cambio es antrópico. Existen otros tipos de inundaciones, por ejemplo, por ascenso del nivel freático, donde en función de la recarga que tiene la cuenca, aguas arriba, producto de una lluvia, o producto de una merma en el bombeo, en una zona urbana o industrial, eso produce un aumento del nivel freático, que cuando cruza la corteza, el suelo, empieza a inundar. Y esto pasa en grandes urbes de Argentina, en el conurbano bonaerense o en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen problemas de revenimiento o ascenso del nivel freático que produce inundación urbana. Después podemos identificar los geomorfológicos o geotécnicos, que tienen que ver con deslizamiento de tierras, procesos de remoción en masa, eh, derrumbes, flujos de barro, aludes, avalanchas. Más adelante los vamos a identificar un poco más en detalle. Generalmente yo los identifico como socionaturales, no naturales, solo porque siempre va a depender de un disparador. Si bien el disparador puede ser natural, una tormenta, una lluvia, es el disparador, eh, la condición del uso del suelo es también un factor eh, que generalmente condiciona el efecto, ¿sí? Lo empeora. Por ejemplo, un deslizamiento de laderas, el deslizamiento de laderas que se produce en la ciudad de La Paz, en Bolivia, está causado por la lluvia, digamos, el efecto disparador. Pero el avance de la urbanización, con las condiciones actuales en las que construyen, por ejemplo, hace que el nivel freático sufra alteraciones y se produzcan planos de falla con mayor frecuencia, digamos. Y si le sumo el peso que producen las construcciones sobre el faldeo de este cerro, y la urbanización avanza, eh, bueno, ahí está la causa antrópica, ¿sí? Después existen algo un poco más natural, por ejemplo, una avalancha de nieve, y así es un evento disparador natural y una causa natural. Y después están los netamente naturales en un grupo geológico, y ahí podemos eh, encerrar eventos sísmicos, ¿sí? Eh, vulcanismo o tectónica de placas. Eh, Estos sí son desastres naturales con fuente natural, y también hay una componente antrópica. Vamos a ver más adelante que el riesgo lo vamos a separar bien en un par de variables, y vamos a identificar en cuál podemos accionar
En el caso de un riesgo sísmico, en Mendoza tenemos una cultura sísmica desde hace muchos años porque tenemos una amenaza latente, sabemos que estamos en una zona sísmica, estamos preparados para ser más resilientes ante un evento natural, entonces tenemos normativas de construcción, tenemos construcciones sismoresistentes, hacemos de vez en cuando simulacros en instituciones públicas para saber actuar ante ese evento. Entonces estamos preparados. Hay mucha difusión, hay mucha educación. eh, entonces está la parte antrópica que reduce la vulnerabilidad. Les voy adelantando términos que vamos a desarrollar más adelante. Reduce la Profe, ¿sería un vulnerabilidad. plan de contingencia ese? Un plan de contingencias Para es pre- una medida de mitigación o de preparación para disminuir el riesgo. ¿Sí? Perfecto. Después en la segunda columna tenemos los desastres antrópicos o netamente sociales. Ahí fíjense el primer cuadro, estamos indicando la exclusión humana, ¿sí? Vinculada con la falta de garantías, ya sean económicas, sociales o políticas, para la subsistencia de una comunidad, que hace que una población determinada sufra migraciones forzadas, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay problemas graves de este tipo, entonces es un desastre social o antrópico. La guerra y la delincuencia también está en este grupo, y fíjense que también este es el que más nos toca de cerca, el mal manejo de los recursos y los efluentes, que hacen que se produzcan contaminaciones y efectos interrelacionados con los distintos medios. Y finalmente, algo que les comenté anteriormente, los accidentes, ¿no? Productos de imprevisión humana o, o incapacidad en el manejo de ciertos elementos industriales o tecnológicos. Acá entran los derrames, las roturas de explosiones, etc. Atentados, entraría aquí en este cuadro de guerras y delincuencias, ya con, otro, con otra causa. Después podemos subdividir aún más esta clasificación inicial de, de las amenazas. Podemos diferenciar las atmosféricas, por ejemplo, tempestades o granizadas, huracanes, rayos, tornados. Los sísmicos, ir un poco más, digamos, entender más allá de los sismos, aquí dice sacudimientos, yo diría sismos, rotura de fallas, liquefacción, algo que tenemos bastante cerca y entendemos como, como un proceso natural en función de la litología del suelo, ¿no? Que ante una dinámica se comportan de una manera eh, diferencial, ¿no? Y hace que se, se produzcan hundimientos de las construcciones fundadas sobre arenas, por ejemplo, que ante un evento sísmico eh, se comporten reológicamente de una manera más elástica y hagan que pierdan capacidad portante, por ejemplo. ¿Es la licuefacción, ingeniero? Claro. Tsunamis como eventos sísmicos en el mar que propagan ondas hacia las costas. Después los geológicos o hidrológicos, que tienen, yo los llamé antes geomorfológicos también, que tienen que ver con los deslizamientos de tierra, avalanchas de derrubios. Los derrubios son clastos, son
piedras gigantes, ¿no? Piedras grandes, bloques, ¿no? Coladas de barro o flujos de barro, hundimientos, esto puede ser un efecto geológico, por ejemplo, ya me voy a acordar el nombre, que se produce, por ejemplo, por una sobreexplotación de un acuífero, ¿sí? Que toda una región se deprima. ¿Sí? Y ya me voy a acordar el nombre. Dentro de los hidrológicos, eh, inundaciones costeras, algo que no mencioné, fluviales, todo lo que tenga que ver con erosión y depositación fluvial, desertificación, que ya lo vamos a definir más adelante, aluvión, que lo vamos a ver hoy o mañana, sequía, salinización, los volcánicos, separados, fíjense, de los geológicos, ya más individualizados, eh, la lluvia de cenizas, la ceniza se denomina tefra, ¿sí? Esto produce grandes consecuencias, grandes efectos adversos sobre las actividades socioeconómicas, pero es un impacto positivo, por ejemplo, para el hábitat o para los ecosistemas. Por ejemplo, muchas de las comunidades vegetales eh, eh, subsisten después de una erupción volcánica y esa propagación de esa nube de cenizas que se deposita kilómetros de distancia, centenares y a veces hasta miles de kilómetros de distancia, esas cenizas, esas tefras, producen suelo, ¿no? Con el correr de los años. Y eso es un nutriente que va a requerir esa comunidad vegetal que no estaba presente y estaba requiriendo ese nutriente. Entonces, existen ciclos en la naturaleza en las que ciertas comunidades, ciertas especies requieren de esos eventos naturales para poder desarrollarse. Coladas de lava es otro ejemplo. Eh, Proyectiles y explosiones laterales, todo lo que tenga que ver con esto, bueno, son grandes eventos volcánicos. Flujos piroclásticos son esa misma nube, esa misma fumata del volcán, cuando tiene un contenido elevado de sólidos, eh, de clastos. Un clasto es una partícula de, de mineral, eh, y está a una temperatura elevadísima, por eso es piroclástico, es una nube ardiente ¿No es, que no baja. es lava eso, profe? No, 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 no. Una cosa es flujo de lava, que es lo que vemos por ahí en las películas, que el flujo de lava es viscoso y rojo, naranja, y vemos cómo baja del volcán lentamente y avanza y quema. Eso es lava. El flujo piroclástico es, es un flujo hiperconcentrado de gases y partículas sólidas a una elevadísima temperatura que baja, desciende por la ladera y quema todo a su paso, digamos, ¿no? Eso es un flujo piroclástico, es una nube ardiente que baja Ah, y, y arrasa con todo. sí, Eh, ahí lo busqué, profe. Es como una nube caliente. exacto. Después están los lahares o flujos de barro. Esto es en función de la temperatura y el contenido de agua. Cuando existe una actividad volcánica previa y existen condiciones eh, geotécnicas o geomorfológicas de estos clastos, piroclastos que están en la parte alta del volcán
y existen condiciones de lluvia, por ejemplo, sobre las laderas de este volcán, ese volumen rompe y baja por la ladera en un flujo hiperconcentrado de sedimento y agua. Entonces, en función de ese origen volcánico, se denomina lahar. Puede ser algo parecido a un flujo de barro, pero que no tenga una fuente volcánica. Después está indicado ahí los incendios, en función de dónde, del material de combustión, monte bajo, pastos, sábanas o bosques, como natural. Bien, acá vemos una indicación, si bien el dato es antiguo, de la última década del siglo pasado, dice que más de 2.200 desastres naturales están relacionados con el agua. En los últimos estudios ya indican arriba de 8.000 desastres contabilizados, desastres naturales de importancia, y lo que quiero que les quede, porque si bien es viejo el dato, se mantiene y se aumenta en realidad, es la distribución espacial, donde se producen los eventos, mayormente en los continentes asiáticos y africanos. Fíjense que ahí se llevan la mayor proporción de desastres naturales, socionaturales, y de estos desastres los relacionados con el agua, ¿no? Y fíjense que de los tipos de desastres hídricos, la mitad corresponden con inundación. O sea, ahí nos están dando una idea de la importancia del estudio de las inundaciones. Es decir, el 50% de los desastres hídricos a nivel mundial es producto de una inundación. Fíjense el gran porcentaje de epidemias relacionadas con el agua. Acá entran temas como el cólera, por ejemplo. Desprendimiento de tierras y avalanchas, o aluviones, o flujos de barro en general, un 9% que podrían sumarse a de inundación. Sequías, un 11%, también es un valor alto. Esta gráfica indica este aumento a medida que pasan en las décadas, cómo han aumentado los efectos, ¿no? Aumentan las dos cosas. Podemos separar, digamos, el estudio en causa, perdón, en efectos, daño, material, con vidas, cantidad de vidas, y en la cantidad de eventos. Entonces, estamos ante un incremento de las dos variables de análisis. Mayor cantidad de eventos y mayor cantidad de daños. Esta gráfica lo que está indicando es la curva de daños a nivel mundial, diferenciada por el tipo de desastre. Entonces, fíjense que las inundaciones son los cuadros azules, y si le sumamos la verde, que tiene que ver con tormentas tropicales, por ejemplo, estamos hablando de un aumento mucho mayor que el resto de las tipologías de desastre, ¿no? Acá en esta figura, lo que está intentando demostrar es distintos desastres socionaturales, como por ejemplo inundaciones o sismos o actividades volcánicas, que han producido a la derecha la indicación de la cantidad de víctimas fatales y a la izquierda una materialización del daño económico, una cuantificación del daño económico. Entonces, por ejemplo, el terremoto en China en el año 76
produjo más de 242.000 muertes y daños por 20 millones de dólares. Fíjense que tiene un gran impacto en vidas y no tanto en daño. Por ejemplo, otro, terremoto de Japón en 1995, produjo muy poco daño en vidas, pero un gran daño económico. Entonces, acá podemos diferenciar cómo son de diferentes las comunidades, ¿no? Las regiones, en cuanto a su vulnerabilidad. ¿Sí? Es decir, regiones con más resiliencia van a tener muchas menores muertes por evento, y al revés. Regiones con menos capacidad de desarrollo van a tener mayor muerte que daño económico. Acá en esta figura se denota lo que les quiero explicar. En países con ingresos bajos tenemos una gran cantidad de víctimas fatales en función de los distintos tipos de eventos. Por ejemplo, acá tenemos sequías, fíjense la cantidad de muertes que producen las sequías. Las inundaciones, acá son estas violetas. Tormentas de viento. Fíjense que los países con menos ingresos son los que tienen la mayor vulnerabilidad. Por ende, tienen las mayores número de víctimas fatales. Y a medida que aumentan los ingresos de ese lugar, de ese país, disminuyen drásticamente la cantidad de víctimas fatales. Entonces, esto demarca, resalta cómo la parte de vulnerabilidad afecta el riesgo. Les he ido adelantando estas variables que definen el riesgo. Recordemos que el desastre socionatural es la manifestación de este riesgo. Y ahora vamos a definir el riesgo en función de dos variables. La amenaza por un lado y la vulnerabilidad por otro. Así como definimos que la gestión hídrica tiene que ser con un enfoque de gestión de la oferta y gestión de la demanda, en la gestión del riesgo también podemos separar en dos. La oferta, entendida como la amenaza, acá donde está el agua, digamos, y la demanda es donde está la sociedad. Acá donde está la sociedad, en la parte vulnerable. ¿Y qué influye en esta función? Y los procesos demográficos, es decir, cómo es la sociedad, va a definir esta vulnerabilidad. Una sociedad que tiene una tasa de crecimiento no controlada, y bueno, va a tener una sobrepoblación, un hacinamiento, que va a hacer que las condiciones de vulnerabilidad sean mayores si comparo con una sociedad más ordenada, en la cual no existan esas condiciones, entonces van a ser menos vulnerables. Lo mismo con el desarrollo económico. Una sociedad, o un país, o una región con altos ingresos, va a tener una capacidad de respuesta ante una amenaza, ¿sí?, mucho mayor que una sociedad con bajos ingresos, en la cual no va a poder tener la infraestructura necesaria para resistir una amenaza. ¿Se entiende? También influyen los cambios ambientales, este impacto que genera la sociedad sobre el ambiente. Este diferencial, este cambio neto que hablábamos cuando definíamos contaminación, influye en las condiciones de cómo viene la amenaza. Si yo hago un cambio de uso de suelo
para pasar de un estado natural a un estado urbanizado, bueno, ante una misma amenaza, ante una misma lluvia, la Me cuenca, vuelvo más vulnerable. claro, exactamente. Estoy atacando la amenaza, estoy aumentando la amenaza por un cambio en la sociedad. Entonces, por eso decimos que los desastres son socionaturales y no naturales, porque estas dos variables pueden alterarse, digamos, ¿no? Yo lo que necesito es reducir la amenaza y reducir la vulnerabilidad para reducir el riesgo. ¿Mm? Bien. También podemos incluir el cambio climático, ¿no? Como que afecta a la amenaza. ¿Mm? Yo les dije que hay dos vertientes de pensamiento, una que indica que el cambio climático existe y es producto de la actividad antrópica por emisión de gases de efecto invernadero a partir de la década del 70, y que eso produce un calentamiento global eh, y que las consecuencias son las que estamos viendo. Hay otra teoría que, que no toma esa hipótesis y contrapone, por ejemplo, que una emisión volcánica produce las mismas cantidades de emisión de gases de efecto invernadero que las que produce un país desarrollado en varias décadas. Y demuestra físicamente que el impacto de una emisión volcánica puede llegar a ser global, es decir, la tefra, esa ceniza volcánica, puede dar vuelta al globo, digamos, e impactar a nivel global. Entonces están esas dos visiones, la podemos incluir como que afecta la amenaza. Pero en líneas generales se puede demostrar más rápidamente que el que afecta la amenaza es la misma sociedad, ¿no? Que cambia las condiciones naturales de la cuenca, por ejemplo. Entonces, la amenaza o peligro, que también es un sinónimo, tiene que ver con los fenómenos externos, en general naturales. Existen amenazas antrópicas puras, por ejemplo, un accidente, ¿no? Pero en general vamos a tratar con amenazas naturales. ¿Y qué estudio o quiénes estudian la amenaza? Bueno, acá donde están las ciencias de la Tierra, ¿no? Básicamente. Si estudio una amenaza natural y la amenaza es hidrometeorológica y voy a estudiar la lluvia, bueno, la hidrología me va a ayudar a entender la probabilidad de ocurrencia de que exista un evento que supere en tiempo y espacio un cierto nivel que pueda producir daños. Acá donde está la parte más interesante para mí, porque es donde nosotros podemos pronosticar, predecir qué causas puede tener cierta amenaza. La parte de la vulnerabilidad es donde está la sociedad, donde está el que recibe el impacto de esta amenaza latente. Y la puedo expresar en muchas características. Las principales son la exposición, es decir, qué tan expuesto estoy de esa amenaza, qué tan cerca del río estoy, si existe un desborde, me encuentro a 50 metros o me encuentro a 500 metros. Bueno, esas dos personas van a tener distintos grados de exposición, por ende de vulnerabilidad, por ende de riesgo ante la misma amenaza. ¿Se entiende? Otro subindicador de esta vulnerabilidad, podemos hablar de fragilidad, de valor económico, de resiliencia, como factor inverso, es decir, a mayor resiliencia, menor vulnerabilidad, mayor preparación. Existen muchas ciencias sociales que tratan de analizar y caracterizar
la vulnerabilidad. Y de alguna manera me va a indicar una idea del riesgo. Yo puedo analizar el riesgo solamente con la amenaza y algo de la vulnerabilidad, o puedo analizar el riesgo haciendo mucho hincapié en la vulnerabilidad y algo de la amenaza. Pero en general, vamos a ver más adelante, es de difícil y compleja resolución esta ecuación que parece sencilla. Multiplicar amenaza por vulnerabilidad es un producto, esto, donde aparecen probabilidades de ocurrencia, es decir, hay una incertidumbre física o matemática. Hay condiciones sociales que son muy difíciles de cuantificar, ¿sí? Acá entran condiciones salariales, por ejemplo, ingresos per cápita, condiciones de salud, condiciones de habitabilidad, condiciones de empleo, temas demográficos, es decir, cantidad de habitantes por superficie, cómo crece esa población. Bueno, hay un sinnúmero de variables que van describiendo esta vulnerabilidad social. Acá en la vulnerabilidad entra el daño, es decir, no es lo mismo un impacto de una amenaza de una parcela de riego de un determinado producto que de otro con mayor valor. Es decir, hay un diferencial de daño económico, ¿se entiende? También se considera dentro de la vulnerabilidad el daño manifestado en impacto económico, es decir, daño material, o expresado en cantidad de pérdida de vidas. Y en general se lo expresa en unidades monetarias, y hay metodologías para cuantificar monetariamente las pérdidas de vida. Finalmente, esta función de amenaza y vulnerabilidad nos va a dar el riesgo, ¿no? Como una probabilidad combinada de estos dos factores. Esta es una analogía de un investigador denominado Crichton. Este es el triángulo de Crichton. Acá aparece una variable de exposición fuera de la vulnerabilidad. En un principio yo me regía por esta analogía y establecíamos que el riesgo era igual a la amenaza o peligrosidad, que es un sinónimo, multiplicado por la vulnerabilidad y por la exposición. O sea, la hacíamos externa, esta variable. Hoy en día se considera que esta variable de exposición está dentro de la vulnerabilidad. Como por ejemplo este diagrama de Venn, donde podemos identificar las dos principales, ¿no? La variable de la amenaza o peligro, la variable de vulnerabilidad, caracterizada por estas tres subvariables, la resiliencia, que es la capacidad de afrontar el desastre o la manifestación de este peligro, es decir, qué tan preparado estoy, qué tanta infraestructura tengo para defender a esta sociedad de esta amenaza. Por ejemplo, un dique de contención aluvional es una variable que entraría acá en la resiliencia. Una campaña de difusión, un simulacro, un plan de contingencia, entraría acá en resiliencia, que reduciría este conjunto de vulnerabilidad, por ende reduciría el riesgo. La exposición es una muy importante, porque depende justamente de dónde se encuentre el bien o la persona ante ese evento. Entonces, el objetivo de cualquier gestión de riesgos es reducir el riesgo. Yo puedo reducir el riesgo actuando en cualquiera de las variables. ¿Puedo reducir el peligro? Les pregunto.
Sí, profe. ¿Cómo? A ver si ponemos de ejemplo la erupción del volcán. ¿Cómo, cómo reduzco una erupción volcánica? ¿Cómo reducís la lluvia? Ah, Está no, difícil. claro, está medio complicado. Sí. ¿Cómo reducís el sismo? Y sí, ya está. Está al Ingeniero, horno. en realidad Sí, no se puede reducir, en realidad hay ciertos fenómenos que no se pueden reducir, pero lo que sí se puede manejar y se puede mejorar sería todas las medidas de precaución para que los daños originados por esos fenómenos no sean altos. exacto. Estás tocando la vulnerabilidad. Estás buscando Exacto, la variable de la derecha, la vulnerabilidad. Vos exacto. actuando con un montón de soluciones, que lo vamos a ver más adelante, reducís este círculo. ¿Sí? Se puede reducir el peligro. De alguna manera, eh, el control, la defensa antigranizo que tenemos en Mendoza es ejemplo a nivel mundial. Existen muchas investigaciones aplicadas para mejorar ese sistema. Hay muchos detractores del sistema, pero para mí funciona. Eh, yo vivo cerca de zonas vitivinícolas y estos últimos 3 meses era permanente la lucha antigranizo. Y funciona. Digamos, de alguna manera están minimizando la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? El granizo. Y la minimizan, la reducen con acciones tecnológicas. Se puede, de alguna manera, minimizar algo natural. Es difícil, hay este, soluciones muy puntuales, ¿no? El caso de una Ingeniero, presa reduciría la amenaza. ¿Mm? Nunca va a haber riesgo cero. Eso lo tenemos que tener en claro. Jamás vamos a llegar a una condición de separar estas dos cosas, estos dos conjuntos, para que el riesgo no exista. No puedo este, separar en Mendoza el sismo de la vulnerabilidad sísmica. No la puedo separar. Sí puedo disminuir la vulnerabilidad, pero nunca va a ser cero. ¿Mm? Por más construcción antisísmica o sismo resistente que ejecute, va a tener un límite, ¿no? Va a haber un evento natural que sobrepase las condiciones de diseño. Así pasa en hidrología o en hidráulica. Cuando se diseñan las presas o los diques de atenuación o obras de control aluvional o de inundación, se diseñan para un evento de diseño. ¿Mm? En construcciones sismorresistentes también hay sismos de diseño, ¿no? En hidráulica hay tormentas de diseño, crecidas máximas probables, justamente tienen una probabilidad de ocurrencia. A mayor evento que estoy estudiando, menor va a ser la recurrencia, la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pero nunca va a ser cero. ¿Mm? ¿Alguien me quería consultar algo? Fernando fue el último que habló. ingeniero, sí. Le quería decir que con respecto a lo que vimos la clase pasada de Río Nuevo, lo que hicieron ellos para mitigar el riesgo de nueva crecida del río fue una reforestación. Entonces volver a tratar de recomponer el ciclo hídrico de que el agua no se llevara todo al paso, que no hubiera evaporación. Perfecto, perfecto. Está actuando sobre la amenaza. Fíjate vos que Exactamente. esa es un ejemplo bueno, perfecto. Acá hay unas acciones o estrategias para reducir, por ejemplo, el riesgo, ¿no? En el caso de las inundaciones, yo puedo usar sistemas contra inundaciones, represas, embalses. La multifunción que cumple un embalse de gran envergadura permite eso, permite la regulación del río. Yo les adelanté y lo vamos a ver con más detalle en la unidad 6. Una de las funciones de un aprovechamiento multipropósito hídrico es la regulación de crecidas. Entonces es una opción que minimiza la amenaza. Si yo me pongo a analizar y se rompe la presa,
los daños que produce en la rotura de la presa son mayores, en general, que el daño que hubiera producido la mayor crecida de ese río natural. Y han habido eventos, vamos a ver algunos de ellos, donde se manifiesta esto, digamos, que no es que la solución pase por controlar la amenaza, porque generalmente no puedo controlar la naturaleza, como se pensaba en los inicios de las civilizaciones, de controlar la naturaleza. Otras soluciones, diques aluvionales, como los que tenemos en Mendoza, desviación de avenidas, canales, gestión de cuencas. Fíjense que acá aparece la palabra gestión. Gestión de cuencas, lo vamos a ver más adelante en la unidad 5, tiene que ver con hacer intervenir instituciones, la participación de la sociedad, normas, ¿no? Instrumentos económicos, para entender el ciclo hidrológico, en el caso de que estemos analizando el riesgo hídrico, y las implicancias, las interrelaciones con los sistemas físico, social y económico. Después, por ejemplo, podemos tener soluciones relativas a la parte derecha, la vulnerabilidad. Entonces, acá hay soluciones mucho más eficientes que infraestructura que controle o trate de dominar la amenaza. Por ejemplo, un buen uso del suelo, una buena normativa de regulación de las planicies de inundación, preveniría, digamos, futuras afectaciones para evitar que se desarrollen barrios, por ejemplo, en cercanías a ríos o a zonas inundables. Entonces, si una sociedad está ordenada, tiene planificación, va a evitar esos riesgos, ¿no? Y eso es mucho más eficiente económicamente que luego actuar ante la emergencia o en la recuperación. Todo lo que tenga que ver con políticas, planificación, diseño de instalaciones, diseño de accesibilidad, estructuras, códigos urbanos, ¿no? Códigos de uso del suelo, zonificaciones, estructuras a prueba de crecidas, por ejemplo las estructuras palafíticas son construcciones montadas sobre pilotes elevadas de la superficie para prevenir justamente afectaciones ante desbordes de ríos o inundaciones. Se ve muy poco en estas zonas, en otras zonas son más utilizadas. Predicción y alerta de crecidas, estos sistemas de alerta temprana funcionan muy bien. Si yo alerto a la sociedad con anticipación ante eventos, la sociedad está preparada y va a saber actuar. Existen casos muy buenos en Argentina con sistemas de alerta y pronóstico que funcionan muy bien en cuencas con tiempos de respuesta muy diferentes a los nuestros. Es decir, crecidas en el sistema del Plata son con días de anticipación. Una tormenta o una época de tormentas, digamos, muchos días de tormenta en la cuenca alta de la cuenca del Plata, está muy medida, muy anticipada por el largo recorrido que tiene. Entonces, a medida que baja la crecida, digamos, tarda 3-4 días en bajar la crecida, puedo anticipar a la gente de manera eficiente, ¿no? Y disminuir mucho los efectos. Pero, por ejemplo, hay casos como la inundación de La Plata, lo vamos a ver en algunos casos de los prácticos, donde inundaciones urbanas o la inundación de Santa Fe,
donde han tenido inundaciones repentinas, es decir, sin el aviso que les digo con días de anticipación, y han tenido casi inundaciones repentinas como las que tenemos nosotros. Nosotros, al estar ubicados en la parte alta de la cuenca, las pendientes de nuestras cuencas son un orden o 2 órdenes de magnitud de diferencia mayores que estos otros sistemas de planicie. Entonces los tiempos de respuesta aquí son de 1 hora, de 40 minutos. ¿No? Sin embargo, existen sistemas de alerta que al menos permiten predecir y alertar a la población. Otras soluciones, muy importantes: educación, formación, información, todo lo que tenga que ver con difusión, extensión universitaria, ayuda muchísimo, ¿no? Hace que la sociedad esté más preparada. Debemos seguir actuando en esto, estamos muy verdes todavía en Mendoza con el tema de inundaciones urbanas, aluviones. Estos últimos meses que han pasado hemos sufrido eventos, incluso muertes, por eventos hidrometeorológicos. Y realmente ha habido poco accionar y poco movimiento social. ¿Sí? Por ahí la sociedad mira otros eventos un poco más de otra temática con mayor importancia. Por eso digo que estamos muy verdes, porque necesitamos difundir mucho más este tipo de información. Estamos acostumbrados, por ejemplo, o entendemos desde chicos, desde la primaria, en saber reaccionar ante un sismo, pero poco sabemos de cómo reaccionar ante una lluvia. Una lluvia urbana que me deja el auto con 1,5 metros de agua y yo veo el agua y paso con el auto. Y eso es un tema de vulnerabilidad social, que debería sernos fácil de cambiar, digamos, ¿no? Porque tenemos que hacer una concientización de la sociedad para entender cómo actuar ante eventos de ese tipo, ¿no? Después existen otras medidas. Acá la vemos con el tema del granizo, por ejemplo, hay seguro contra granizo, lo vemos en nuestros propios vehículos, y vemos cómo la prima sube bastante si le pongo el seguro contra granizo para los parabrisas. En otras ciudades del mundo existen seguros contra inundaciones, son muy caros, y las compañías de seguro requieren que la amenaza se estudie con una probabilidad de recurrencia de 500 años. Es decir, yo acá en el lugar donde estoy tengo riesgo de inundarme con una probabilidad de recurrencia de 500 años. Es decir, si la presa Potrerillos rompiera, yo me inundo, por ejemplo. ¿Qué probabilidad tiene eso? Y una probabilidad bajísima, pero andaría en los, no sé, 10.000 años. Pero una probabilidad de 500 años es un desborde del río Mendoza por una rotura del glaciar El Plomo, por ejemplo, que comentábamos al principio. Eso tiene una probabilidad mucho menor, cercano a 200 años. Una probabilidad de 500 años es una inundación mucho mayor. Entonces, los seguros se previenen de eso, y para analizar la exposición dentro de esa póliza requieren saber si estás dentro o no de la mancha de inundación con una recurrencia de 500 años. Y finalmente, esta que está separada, que tiene que ver con la gestión ambiental, por ejemplo, con la zonificación y regulación de planicies de inundación. Acá tenemos otra tabla Víctor, son las 11 menos 20, no sé si pensás seguir mucho más. Bueno, un ratito más. Tenemos hasta las 11:30 oficialmente, vamos a hacer un pelín más, avanzamos y terminamos.
Esto se los dejo para que lo lean más tranquilos, pero está dividido. El desastre se estudia en una etapa previa, en una etapa durante el evento, ¿no? Una respuesta en la emergencia y en una etapa de rehabilitación. Generalmente los desastres, los estados nacionales o subnacionales siempre han gestionado el desastre haciendo hincapié en esta etapa, en estas dos etapas, en la etapa de emergencia y en la etapa de rehabilitación. Todas las defensas civiles, ¿sí?, atienden con mucha más profundidad estas dos etapas, ¿no? Toda esta etapa previa, con el correr de los últimos años, ha cambiado y los estados han invertido más en el desarrollo de todas estas etapas para poder reducir el riesgo. Primero tengo que entenderlo, tengo que conocerlo, tengo que saber la amenaza, tengo que saber la vulnerabilidad para saber dónde actuar. Entonces, esta etapa de determinación del riesgo es muy importante. La etapa de mitigación también es muy importante. Acá entra la educación, incentivos económicos, política, planificación. En la transferencia está la sociedad, digamos, que va ahí empoderando y reduciendo su vulnerabilidad, hasta llegar a la etapa de emergencia y de rehabilitación. Bueno, y acá, Sabrina, tenía justo preparada la pausa.